Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y el espacio desde el cual miren nuestro 11º video de Martín S. Opina. Soy Martín S., escritor. Hoy es miércoles 6 de noviembre de 2024. Ayer fueron las 60º elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América y nos quedamos despiertos hasta las 2 de la madrugada hora colombiana, verificando los datos para no ir a cantar victoria antes de tiempo. Y hoy, sin duda alguna, amanecimos viviendo en un mundo muchísimo mejor que el anterior. La aplastante victoria de Donald J. Trump es algo positivo, no solamente para sus seguidores en el mundo entero, que pasamos con creces los 500 millones, sino incluso para todos sus opositores dentro y fuera de Estados Unidos, excepto, obviamente, que para sus enemigos militares planetarios, que son los verdaderamente derrotados, entre ellos Irán, Al-Fatah, Hezbollah, Ortega, Maduro y Díaz-Canel, AMLO, Lula y Petro, los grandes dictadores del planeta y las viejas familias que los alientan, la Big Pharma, la Mass Media, los dueños de la Reserva Federal, los especuladores de bolsa, toda la izquierda globalista mundial, todas las guerrillas narcoterroristas, ELN, M-19, FARC, IRA, ETA, ISIS y Boko Haram. Y las guerras de Ucrania y Rusia, las de Israel e Irán. Es la primera vez en toda la historia de este planeta que la victoria de un opositor va a traer tantos beneficios a quienes votaron en su contra. Básicamente porque a partir de ahora se elimina cualquier posibilidad de continuar adelantando la Agenda 2030-45 en los Estados Unidos de América. Y en consecuencia, a partir de ahora, sea usted de derecha o de izquierda o de centro, no tendrá que sufrir porque un drag queen eduque sexualmente y adoctrine en la escuela a sus hijos y nietos, sin su conocimiento, puesto que habrá un PIN parental que impedirá cualquier intento de sexualización temprana sin su consentimiento previo y expreso. A partir de ahora, la sexualidad será un asunto personalísimo de la intimidad de sus hijos y de sus nietos. A partir de ahora, usted no tendrá que preocuparse en lo más mínimo de que los genitales de sus nietos menores de 8 años sean irreversiblemente mutilados por querer jugar a las muñecas, o ponerse tacones, o vestirse de reinas de belleza, o por sentir mariposas en el estómago y sensaciones de amor por sus amiguitos de la escuela y el colegio. Porque ya nadie le ofrecerá tan depravada oportunidad, confundiendo invasivamente el pensamiento de un impúber menor de edad. A partir de ahora, solo los adultos en pleno uso de sus facultades legales y mentales podrán tomar tales decisiones. Decisiones individuales y personalísimas que pertenecen a la intimidad de cada quien, postergada hasta cuando ya sean mayores de edad y tengan la capacidad legal para actuar. La buena noticia es que a partir de ahora habrá total claridad sobre la científica y muy cruel realidad de que un hombre seguirá siendo hombre, a pesar de mutilarse sus genitales, sus manos o los dedos de sus pies.
Hoy amanecimos, sin duda alguna, viviendo en un mundo mejor. A partir de ahora, Dios volverá a los colegios, el Dios de los maometanos, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios de los hindúes y el Dios de los tibetanos. A partir de ahora, tanto la libertad de cultos como la libertad de expresión, como la libertad de tener un ingreso adecuado y digno para sostenerse de modo autosuficiente a su familia y a usted, así como la libertad a vivir sin miedo, es decir, las 4 libertades de Roosevelt tomadas de la primera enmienda y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, serán una realidad más. La seguridad será un factor a tener en cuenta, primordial, para la tranquilidad universal y el normal desarrollo de la actividad social. Nunca más se permitirá desmantelar las fuerzas del orden, léase policía y ejército, instituidas para proteger y servir a la comunidad. Nunca más se desfinanciarán estas instituciones constituidas como un derecho humano universal y fundamental más desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Ni se les impedirán a los ejércitos de las naciones mantener las herramientas adecuadas y las condiciones necesarias para poder actuar con eficacia y en su debida oportunidad. Se aplicará la ley y el orden en condiciones de equidad, imparcialidad, legalidad y constitucionalidad. A partir de ahora no serán utilizados los estrados judiciales para perseguir política e ideológicamente al que piense en contrario a cualquier gobernante, al que piense en contrario a cualquier dueño de medio informativo, al que piense en contrario a cualquier multinacional poderosa de alimentos o de medicinas. Toda clase de politización de la justicia y judicialización de la política será proscrita y será prohibida de manera definitiva. Primará el interés público sobre el interés particular. El debido proceso se garantizará respetando las formas propias de cada juicio, respetando la independencia, la neutralidad y la imparcialidad, tanto de los fiscales como de los jueces, como de los jurados, como de los medios de comunicación masivos frente a tribunales competentes previamente constituidos. Nadie podrá ser juzgado por delitos que no estén previamente previstos en las normas legales antes de las actuaciones por las cuales se les acusa. Y nadie podrá ser juzgado por su identidad política y mucho menos nadie podrá ser acusado por sus opositores ideológicos cuyo pérfido objetivo sea el de intimidar, excluir, cancelar, vilipendiar, desprestigiar, perjudicar, ofender y humillar a los líderes políticos que más posibilidades tengan de triunfar. Nadie estará obligado a pagar fianzas excesivas, ni monumentales multas confiscatorias, tal como lo señala la 13ª enmienda de la Constitución Nacional. Claro que sí, claro que lo podemos decir y lo podemos confirmar. Hoy amanecemos viviendo en un mundo muchísimo mejor que el anterior. A partir de ahora no habrá más personas molestadas por creer en Dios
o en Alá. No habrá más personas censuradas por hablar clara y francamente sobre pandemias, fraudes electorales, autopercepciones sexuales, ni mucho menos habrá imposiciones sobre cómo pensar, cómo hablar, cómo expresar o cómo actuar. Las libertades individuales serán la regla y el respeto a los derechos ajenos serán su límite de contención, priorizando el interés general sobre el interés individual. Los derechos individuales comenzarán y terminarán en donde empiezan y terminan los derechos individuales de los demás. Los derechos colectivos respetarán los derechos inalienables individuales de cada ser humano en particular. El conflicto entre ambos será dirimido en favor del bienestar general. A partir de ahora se respetará el sagrado derecho a equivocarnos que tenemos todos los seres humanos. Única manera de aprender según la propia experiencia y la experiencia de los demás. Los ejemplos claros de Cuba, Nicaragua y Venezuela en pleno siglo XXI serán tenidos en cuenta a la hora de votar por la misma fórmula ideológica que los llevó a su ruina y hambruna física, política, económica y social, que no es otra que la vieja táctica estratégica de la internacional comunista, ahora enmascarada de progresista y global. Los debates culturales, políticos e ideológicos no podrán censurarse, cancelarse o excluirse más, abriendo el debate a la sana crítica de las ideas propias y contrarias, cualquiera que éstas sean, esgrimiendo cada quien sus hipótesis, tesis, antítesis y síntesis sobre cualquier tema que no podrá ser excluido, censurado, cancelado, sin dar prioridad en primer lugar a la libertad de pensamiento y opinión de los demás. Permitir la exposición de las ideas no implica aceptarlas. Incluso cuando estén equivocadas, las posiciones contrarias serán respetadas en los ámbitos culturales tradicionales y cada quien tendrá derecho a equivocarse hasta el momento en que, cayendo en su propio error, voluntariamente cambie de opinión sin dar lugar a ningún tipo de imposición. Cada sector cultural de nuestra sociedad tendrá derecho a equivocarse sobre los asuntos más sensibles de la raza, del sexo, del culto, de la política y la ideología. Y tal equivocación, mientras que no vulnere derechos ajenos, ciertos y verdaderos, será respetada por los demás miembros de la sociedad. Cada persona tendrá derecho a pensar lo que quiera sobre cualquier asunto. Y ese pensamiento, así sea equivocado, polémico o controversial, deberá ser respetado por todos los demás miembros de nuestra sociedad, que a su vez tendrán idéntico derecho a controvertirlo o debatirlo, a rechazarlo o admitirlo, según su propio criterio, a su leal saber y entender, y según sus propios principios y valores a defender. A partir de ahora, un ciudadano machista podrá pensar lo que quiera sobre una ciudadana feminista y viceversa, una ciudadana feminista podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano machista en plena libertad.
Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora, un ciudadano racista podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano antirracista y a su vez, un ciudadano antirracista podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano racista en plena libertad. Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora, un ciudadano heterosexual podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano homosexual y viceversa. Un ciudadano homosexual podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano heterosexual en plena libertad. Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora, un ciudadano anciano podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano joven y viceversa, un ciudadano joven podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano anciano en plena libertad. Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora, un ciudadano nacional podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano extranjero y viceversa. Un ciudadano extranjero podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano nacional en plena libertad. Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. Y a partir de ahora un ciudadano medioambientalista podrá pensar lo que quiera sobre el cambio climático y en contra de un ciudadano desarrollista. Y viceversa, un ciudadano desarrollista podrá pensar lo que quiera sobre el cambio climático y en contra de un ciudadano medioambientalista en plena libertad. Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora, un ciudadano vegano podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano carnívoro y viceversa. Y todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora, un ciudadano pro vida podrá pensar lo que quiera sin eufemismo sobre el aborto y sobre un ciudadano abortista. Y viceversa, un ciudadano abortista podrá pensar lo que quiera con eufemismos sobre el aborto y sobre un ciudadano pro vida en plena libertad. Todas las posiciones intermedias también se deberán respetar. A partir de ahora un ciudadano conspiranoico podrá pensar lo que quiera sobre un ciudadano no conspiranoico y viceversa. Aquí caben los terraplenistas y todos los que piensan en cosas que nadie quiere pensar. Estas son, mis queridos amigos, magníficas noticias para quienes amamos las repúblicas democráticas, los derechos humanos y las libertades básicas ciudadanas. Ya nadie podrá decirnos que estas nos serán cercenadas o que no tendrán plena vigencia permanente e inmediata si no queremos inyectarnos supuestas medicinas nunca antes jamás verificadas ni comprobadas. No habrá vacunaciones masivas y obligatorias. No habrá implante de chips electrónicos para ubicarnos y monitorearnos en tiempo real. No habrá obligatoriedad de bancarizarnos y utilizar las tarjetas de crédito de modo obligatorio exclusivo, porque el dinero en efectivo no desaparecerá como medio más eficaz y expedito para pagar. No habrá premios o castigos para quienes no seamos políticamente correctos o supuestos ciudadanos de comportamiento ejemplar.
Sin dudarlo un segundo, nadie podrá ser obligado a realizar ninguna actividad singular o particular para detentar los derechos inalienables del hombre y el ciudadano, que se dan por el simple hecho de existir, sin ningún tipo legítimo de condicional adicional. A nadie podrá negársele el derecho a la vida y a su integridad personal, a su propia dignidad, incluso al nascituro que desde el vientre materno está por nacer. Desde el momento justo en que el espermatozoide y el óvulo se compenetran formando el cigoto, una célula de ADN independiente, claramente diferenciada de sus padres, con derecho pleno a desarrollarse y existir, con derecho pleno a nacer. No porque esta sea una medida en contra de ninguna mujer, sino porque es una medida en pro de la vida del que está por nacer, sea hombre o sea mujer. Simplemente porque es el ser más frágil y vulnerable de la especie humana al que nos toca proteger y hacer prevalecer. Seguro que sí. Seguro que hoy sí amanecimos viviendo en un mundo muchísimo mejor que el anterior. Incluso para los hijos e hijas de quienes votaron en contra de Donald J. Trump, que dentro de 50 años agradecerán al cielo por su vida gracias a esta elección. Para quienes somos pro vida y estamos en contra del aborto, salvo por violación, preservación de la vida de la madre gestante y discapacidad irreversible y comprobada del feto, más nunca por voluntad espontánea y unilateral de la madre, sin el consentimiento expreso del padre y de los 4 abuelos, y o de cualquiera que quisiese hacerse cargo del niño o de la niña a partir de su nacimiento. Entre ellos el Estado o terceros padres adoptantes que asuman en los gastos del embarazo y manutención del que está por nacer y el de su madre, ubicándolos en centros especializados de apoyo y colaboración al normal y natural proceso de gestación sin ningún tipo de interrupción. Sin duda alguna, hoy amanecimos en un mundo muchísimo mejor. En materia económica y mineroenergética, Trump sacará más petróleo diariamente que cualquier otro país del mundo. De las reservas internas de los Estados Unidos preservadas durante más de 100 años continuos, lo que inducirá a la baja los precios del crudo, de la gasolina, el gas, el ACPM y el querosene. Y bajará de inmediato la inflación de la canasta familiar alimentaria, inflación creada adrede por Biden y Kamala al modificar las políticas energéticas de Donald Trump e iniciar también adrede la guerra de Ucrania y cortar los suministros de gas desde Canadá a la Florida y desde Rusia a Alemania, lo que viene quebrando toda la industria europea junto con la dictadura climática, la destrucción y desaparición de las centrales nucleares, la prohibición de utilizar las reservas internas de España y la destrucción y desaparición de toda clase de presas y represas que eviten inundaciones descontroladas. Todos esperamos que la inflación consolidada de un 25% en los últimos 4 años del pésimo desgobierno de Kamala y Biden bajará en los próximos primeros 6 meses de 2025 a los precios de hace 4 años, cuando menos.
siguiendo los pasos de Milei en Argentina, sin emitir un solo dólar más. Las tasas de interés también caerán. Muy posiblemente Trump nacionalizará la Reserva Federal o la cerrará. Se crearán millones de nuevos empleos dignos que generen la libre circulación del dinero para irrigar toda la cadena productiva económica de bienes y servicios, que permitirá a los hombres y sus familias, una vez más, su íntimo derecho y libertad a desarrollarse y a progresar y a ser feliz. No habrá desabastecimiento y la seguridad alimentaria prevalecerá. Con la inclusión de Bobby Kennedy Jr. al gabinete de Donald J. Trump, habrá un sistema de salud preventiva basada en una alimentación más sana y equilibrada que busque un equilibrio balanceado en la ingesta de alimentos saludables que no produzcan enfermedades tales como sobrepeso, obesidad mórbida, diabetes, hipertensión y problemas circulatorios y del corazón. A partir de ahora nadie ocupará un cargo por su sexo o por su color de piel y nadie será elegido por algo diferente a su capacidad para gobernar un país, una nación y una sociedad, buscando siempre el bienestar general. Donald, en materia internacional, Donald J. Trump negociará rápidamente un cese al fuego bilateral y desactivará las bombas de tiempo relativas a la Tercera Guerra Mundial. La negociación en Ucrania será más sencilla de lo que se piensa. Trump le garantizará a Putin que Ucrania no entrará a la OTAN. A cambio le exigirá retirar sus tropas al lugar en que éstas se encontraban un día antes de comenzar. Trump levantará las sanciones contra Rusia a cambio de que Rusia se encargue de reconstruir e indemnizar exclusivamente los daños materiales ocasionados por la guerra, dentro de un tiempo a largo plazo razonable de reconstrucción, a cargo de terceros países con mano de obra local, bajo observación internacional. Zelensky aceptará los términos porque no tiene ninguna otra opción de continuar la guerra sin los recursos económicos norteamericanos y sin la ayuda de los países de la OTAN, con los cuales también Trump negociará su permanencia en esta organización, quedando sujeta a no continuar más. El arreglo se concretará en 3 días, no más. Luego, negociará con Irán un cese al fuego definitivo con Israel, lo que incluye dejar de financiar a terroristas satélites que actúen clandestinamente en contra de Israel y dejará de patrocinar su proyecto nuclear, el cual se deberá desmontar de manera verificable y definitiva. Previamente negociará con China para que no intervenga de ninguna manera. Con Xi Jinping, Trump hará un tratado de no agresión en materia militar, que no se extenderá a la gran guerra comercial que sin duda alguna habrá con China al nivel mundial. Competirán en condiciones de igualdad, siempre que China no invada a Taiwán. Con Nicolás Maduro la cosa será mucho más fácil y más sencilla. Una simple llamada telefónica realizada por Donald J. Trump a Nicolás Maduro en los primeros días de enero será suficiente para que el tiranuelo caribeño abandone rápidamente el poder junto con todos sus esbirros violadores de derechos humanos que lo han acompañado en los últimos 25 años. Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López y 2000 generales del cartel de los soles más.
quienes de no entregarle al presidente electo Edmundo González Urrutia el día 10 de enero serán sustraídos y abducidos y conducidos a las mismas cárceles en las cuales se encuentra el Chapo Guzmán, o incluso a Guantánamo si se ponen a revirar. El día 10 de enero Trump celebrará la asunción del nuevo presidente electo junto con María Corina Machado, la primera vicepresidente de la Restauración Democrática y la nueva libertadora de América en libertad. El regreso de los exiliados comenzará. El Banco Mundial y el FMI financiarán la reconstrucción material y moral y todos los daños y perjuicios causados por el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI. Los altos mandos venezolanos que durante 25 años sodomizaron y violentaron los derechos humanos de sus conciudadanos, que para el 10 de enero no hubieran abandonado el poder ni abandonado el país, serán tratados como criminales de guerra y juzgados ante una nueva Corte Penal Internacional conformada específicamente para tal fin. Y sus condenas serán cumplidas haciéndole compañía a las maras salvatruchas o a Simón Trinidad. Sin excepción, todos los cleptócratas del Foro de Sao Paulo que hubieran puesto sus manos sucias en el erario venezolano, incluso para financiar campañas políticas e ideológicas de la izquierda latinoamericana, o en países iberoamericanos, incluida España, en los últimos 25 años serán también juzgados, condenados y extraditados. Sus enormes fortunas multimillonarias serán embargadas y secuestradas, obligándolos a devolver los dineros esquilmados al pueblo venezolano, comenzando por aquellos políticos pertenecientes al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo. Los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Colombia y México muy pronto serán tratados como narcoestados por asuntos de seguridad nacional. Si no muestran los mismos resultados de 2008 en materia de cultivos, laboratorios y decomisos. En apenas pocos días se restaurará el sistema de certificaciones o desertificaciones respecto al combate frontal contra las drogas. Y en ese aspecto México, Bolivia, Venezuela y Colombia serán los primeros desertificados por no colaborar. Y la guerra en contra del cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles y los carteles del ELN y de las FARC se llevarán por delante a cualquier político corrupto que sea permisivo con el negocio ilícito más productivo y dañino en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, cualquiera sea su justificación. Así sea, en el nombre de la paz total. Lo que le permitirá incluso a Donald J. Trump intervenir militar y puntualmente si considera que se han conformado estados fallidos y forajidos liderados por narcogobiernos cómplices del siglo XXI, a los que con toda seguridad Trump enfrentará y vencerá, aplicando la ley internacional.
Sin dudarlo un segundo, queridos amigos míos, a partir de las 60º elecciones presidenciales de los Unidos de América, hoy amanecimos viviendo en un mundo muchísimo mejor que el anterior. Con toda seguridad volveremos a ver, además de las desertificaciones, el retiro de visados norteamericanos a jefes de Estado y funcionarios públicos corruptos relacionados. Aquellos que no son perseguidos en sus propios pueblos por las fiscales de bolsillo, por los procuradores, amigos y por los jueces, temerosos e intimidados, que no quieren ponerlos en el lugar en el que deben estar. Evidentemente comenzaremos a ver los verdaderos bloqueos y embargos de bienes, interdicciones aéreas, leyes RICO, leyes Helms-Burton, listas Clinton a las cuentas bancarias de compañías ficticias como respuestas efectivas al lavado de activos y al blanqueo de capitales en todas las escalas del negocio del narcotráfico al nivel internacional. Habrá confiscaciones de los dineros ilícitos producto del tráfico de narcóticos, siendo aplicada de manera inmediata la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y el crimen transnacional. El TIAR será una herramienta que se tendrá que desempolvar. Todos los eslabones de la cadena productiva serán descubiertos y caerán estrepitosamente desde sus cómodas posiciones abusivas y privilegiadas los políticos corruptos y las autoridades cómplices con el delito global. Esta vez no habrá más impunidad y todos sus miembros, sea que actúen como sicarios o sirviendo tintos, serán considerados narcoterroristas concertados y por ello mismo, sin duda alguna, pagarán. No habrá perdón, ni olvido, ni amnistía, ni indulto, ni misericordia alguna con la red delincuencial. Desde el más humilde raspachín y cargaladrillos al capo de todos los capos que trabaja agazapado junto a su poder político y económico en completa clandestinidad. Todo esto, por supuesto, beneficiará además de a toda la ciudadanía americana sin distingos de clase, sexo, religión, ideológicos, políticos o sociales, sin importar si votaron o no votaron por Donald J. Trump. Pero lo que hoy más quisiéramos destacar es el mensaje claro y concluyente dado por We the People en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ganadas por paliza democrática por el último de los mohicanos, es que destruye y deja por el piso varios mitos, por las más media creados impunemente. El mito de que el titán patriota es racista, xenófobo o machista queda por el piso, puesto que la población civil latina, femenina, juvenil y afrodescendiente contribuyó a darle una victoria categórica y contundente. El mito de que el último de los mohicanos es antimahometano o antisemita, puesto que tanto la población hebrea como la población cristiana, católica, mahometana, hindú y tibetana se unió para votar por Donald J. Trump en forma masiva, incluyendo la comunidad Amish, que nunca había votado en los últimos 180 años y sin duda alguna le dio a Trump una victoria en Pensilvania
lo que hace a esta una victoria épica del bien contra el mal. Lo que también destruye el mito de que nadie lo ama y es un peligro para la democracia. Todo lo contrario, no solo por las mayorías obtenidas, sino por las diferentes etnias y culturas que le dieron su preferencia al hombre que no claudicó luego de 3 intentos de asesinato fallidos, 4 juicios sin ningún asidero y 2 impeachment que contra él fracasaron por difamatorios e infundados, lo que lo convirtió en el guerrero más perseguido por el establecimiento para sacarlo del camino a los sombrerazos y hacerlo desistir de su derecho inalienable a ser votado en las urnas por el pueblo soberano. Y el pueblo soberano norteamericano habló y le dio un mandato claro a Donald J. Trump, porque entendió claramente también que Trump había sido perseguido política e ideológicamente por un sistema libertino que pretendió imponer nuevas agendas y paradigmas que no se condicen ni tienen relación alguna con los valores y principios infundados por los padres fundadores. En la Declaración de Independencia que inspirara la Revolución Francesa, los derechos humanos, el régimen de libertades, afincados en los 10 mandamientos judeocristianos y mahometanos, que no les da la gana de ser reformados. Lo que también terminó de un tajo con el mito de que el Quijote americano es un delincuente imputado y condenado, puesto que en primer lugar, nunca aceptó los cargos y aún falta la decisión de tribunales judiciales de segunda instancia al respecto. Así que tales decisiones no han sido ejecutoriadas y por lo tanto no son categóricas ni definitivas y seguramente serán desistidas en los próximos días, algunas anuladas, algunas desechadas, algunas simplemente olvidadas. Evidentemente que hoy amanecimos viviendo en un mundo muchísimo mejor. Afortunadamente en esta ocasión estuvimos mejor preparados para evitar cualquier intento de fraude posible que quisieran adelantar el progresismo global. Al perro no lo capan 2 veces, dice el refranero popular, haciendo lo mismo que María Corina Machado hizo en Venezuela para ganarle al dictador Maduro, basada en 3 premisas básicas. La campaña de Donald J. Trump de la mano de Elon Musk logró las 3 premisas básicas para evitar que en cualquier democracia se roben otra elección. 1. La votación presencial masiva de la ciudadanía habilitada para hacerlo. 2. El control masivo por parte de testigos electorales debidamente preparados e ilustrados en todos los precintos electorales y mesas de votación oficiales. 3. El cuidado de las urnas, de los votos y de las actas electorales, en las cuales se imprimen los resultados consolidados de cada lugar de votación, cosa que toca replicar aquí en Colombia para evitar otro fraude más del progresismo global. Los marxistas progresistas perdieron las elecciones pasadas a pesar de los 1.000 millones de dólares dilapidados por Kamal, a pesar de haberle dado 10 millones de dólares a Beyoncé por 3 minutos de su tiempo. 3.300.000 dólares por minuto.
Nada mal para ser mujer afrodescendiente supuestamente maltratada por el machista, chauvinista sistema heteropatriarcal, racista, capitalista. Los resultados electorales que claramente benefician a Donald J. Trump y sus seguidores patriotas, demócratas y republicanos, liberales y libertarios, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del planeta, como quedó demostrado en las elecciones presidenciales pasadas y en total evidencia, evidentemente dejan un mensaje alto y claro, contundente y conciso para los movimientos liderados por el Foro de Davos, el Foro de Sao Paulo y su agenda progresista de la internacional globalista que enfrenta y divide a los hombres, homos y heteros, padres e hijos, maestros y discípulos, ricos y pobres, norteños y sureños, vaqueros e indios. Y el mensaje claro es que la selección de los dirigentes políticos no debe hacerse en función del color de la piel o el sexo que detentan, sino de las capacidades reales para ofrecer soluciones viables a los problemas que las sociedades modernas enfrentan, que son los mismos desde que surgieran los estados de derecho y las repúblicas democráticas. Uno, la seguridad física y jurídica en su vida, honra y bienes de todas las personas sin distingos. Dos, la macro y la microeconomía que les permita cierta autosuficiencia e independencia de la nefasta burocracia estatista, corrupta y clientelar. Tres, la certeza de mejores ingresos salariales en condiciones laborales dignas y de alcanzar un mejor futuro tanto para los individuos como para sus familias. Techo, ropa, comida, movilidad social, desarrollo y progreso empresarial. El mensaje es claro y conciso de que la gente del común no quiere más agendas woke. No quiere más agendas feministas ni de género y que al pueblo le importa una higa con quién se acuestan y con quién se levantan sus figuras más representativas. Y que esa no es una discusión que pueda llegar a interesarle al pueblo norteamericano o iberoamericano. Y mucho menos cuando se la imponen una y otra vez por la fuerza y la repetición del engaño hasta el hartazgo, como queda ya bastante en claro desde la Patagonia hasta las cataratas del Niágara, salvo contadas excepciones que muy pronto serán parte del pasado y tenidas como un accidente histórico, no espontáneo sino impuesto en las formas de monumentales engaños. De allí su respuesta masiva negativa en estas elecciones presidenciales en el sentido contrario, dando lugar a un enorme, a un contundente y a un estrepitoso rechazo. Algo que deberían entender y comprender de una buena vez si quieren regresar de nuevo al poder, cosa que ya se había evidenciado con los casos de Target, Bud Light, Balenciaga, Disney, Pixar, Buzz Lightyear y la Guerra de las Galaxias. Y en la última noche de inauguración y despedida de los Juegos Olímpicos de París, que solo indignación masiva hizo surgir en todo el planeta. Un planeta patriota, maometano y judeocristiano, que ante la maldad y la falta de respeto no se quiere arrodillar, ni rendir, ni claudicar ante quienes pretenden irrespetar las tradiciones e identidades socioculturales, nacionales y soberanas. Llevadas al fracaso,
todas en su intento de imponer por la fuerza una agenda ultraprogresista de la cual nadie quiere saber más, ni mucho menos continuarla sin protestar ni rechistar. Y sobre esto hay que dejar total claridad. La Agenda 2030-45 a partir de ahora fracasará en todo tiempo y en todo lugar, lo que nos llevará de nuevo al principio y a la razón de ser de los Estados de derechos liberales y libertarios creados para dar seguridad, paz, tranquilidad y libertad de acción, de locomoción, de pensamiento, de opinión, de expresión, de culto y religión, sin restricción alguna ni ninguna imposición, pero sobre todo la libertad de vivir sin miedo y la libertad plena de elección y de libre autodeterminación de los pueblos soberanos a los cuales se tendrán que respetar, como el plebiscito colombiano que negó el tratado de paz con las FARC. Así pues, que con la elección de Donald J. Trump decimos sin dudarlo un segundo y no nos cansaremos de repetirlo hasta que les quede bien claro. Chao a la Agenda 2030-45. Chao a la agenda woke que siembra odio desde su supuesta superioridad moral, imponiendo por la fuerza y la contraevidencia sus ideas marxistas progresistas sobre el resto de la población, acudiendo siempre a la división y a la polarización de los sectores más vulnerables y sensibles, acudiendo a la censura y a la estigmatización, acudiendo al odio, al resentimiento y al rencor, acudiendo a la confrontación. Chao a la sexualización de los niños, al lenguaje inclusivo y chao, por supuesto, a la contraevidente y anticientífica ideología de género. Chao a las censuras mediáticas que tendrán que respetar la libertad de pensamiento, opinión y expresión sobre la propiedad de las plataformas utilizadas, que no podrán contrariar más los derechos humanos, ni la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ni las cuatro libertades, ni las cartas magnas, ni el interés público sobre el interés particular, ni el interés general sobre el interés individual. En algún momento los medios masivos y las plataformas tecnológicas tendrán que respetar la Constitución Nacional, no solo de los Estados Unidos, sino de cada país en donde prestan sus servicios, que siendo servicios públicos no podrán ser cortados ni, ni censurados por haber una norma superior por encima de la que beneficia el contrato interno de su negocio particular. Ningún negocio particular puede contrariar la Constitución Nacional. Ninguno. Chao a los fact-checkers de la desinformación que se autoproclaman dueños y señores absolutos de la verdad revelada por George Soros y su multinacional del aborto masivo y la agenda woke. Chao a los más medias que tendrán que ser vendidos luego de su inminente quiebra al haber perdido en un día 74 millones de seguidores solo en Estados Unidos y unos 350 millones de suscriptores más en apenas Latinoamérica entera, desde México hasta la Argentina, que no les creen más mentiras. Y chao a su persistente línea editorial ideologizada y parcializada, consistente con la manipulación y la tergiversación, con la falacia y la mentira, las fake news y las falsas matrices de opinión repetidas y repetidas durante décadas seguidas.
Y chao con la cultura de la cancelación, de la imposición y de la censura mediática que no logró evitar el surgimiento de la verdad, el despertar de la conciencia masiva de la humanidad e iluminar la oscuridad en la cual germina toda clase de maldad. Chao, te vi, no te vistas que no vas más, no va más. Y con ellos de ñapa, chao a la decadente cultura de los cantantes y artistas que asisten a las fiestas de Epstein y Diddy, a quienes 74 millones de americanos rechazan y no volverán a comprar sus canciones ni a mirar sus películas junto a 350 millones de compatriotas latinoamericanos que no los seguirán más, incluidos los artistas colombianos inmiscuidos en tales aberraciones, con el mero pretexto de querer triunfar a como dé lugar. En las elecciones presidenciales pasadas todos decidimos su destino inmediato y tampoco van más. Aquí también perdieron Soros, Bloomberg, Bill Gates y BlackRock. Petro, Lula, AMLO, todos los de sus líneas ideológicas bolcheviques claramente anticapitalistas y antidemocráticas. Todos los estatistas populistas y burócratas cleptócratas, Correa, Eva, Cristina, Sánchez, Zapatero, Iglesias y Monedero, inmiscuidos todos en verdaderos actos de corrupción dantescos, muy superiores a los que pretendieron evitar. Definitivamente que hoy amanecimos viviendo en un mundo muchísimo mejor. Las migraciones de hoy en día no son lo que eran hace 300 años, puesto que en aquel tiempo los migrantes buscaban mejorar lo que tenían, mientras que hoy en día los migrantes buscan empeorar lo que ya existe. Con excepción de los refugiados políticos de las guerras y conflictos políticos e ideológicos que se exilian para salvar sus vidas y las de sus hijos. Algunos migrantes infiltrados de hoy en día tienen la triste labor de acabar y arrasar con las naciones que invaden. Son una especie de caballo de Troya, armas de destrucción masiva que se activan al acabar la identidad cultural de los países que los reciben. En el caso de Estados Unidos, acaban con la cultura de Santa Claus, Halloween y Thanksgiving, junto con las 4 libertades y la Declaración de Independencia. En el caso de Francia, buscan acabar con Notre Dame y los derechos universales del hombre y el ciudadano. En el caso iberoamericano, con nuestro legado hispánico y judeocristiano. Curiosamente, para hacer el gran reseteo e imponer el nuevo orden mundial, sin naciones soberanas, aquellas que se distinguen entre nosotros por su común acuerdo de pertenecer a un solo territorio, unidos por una sola lengua, una sola religión y una cosmovisión única, compartida de entender el mundo. Es Bergoglio, el usurpador apóstata, antidemócrata y anticrístico, quien pretende acabar de un tajo con todos los aportes de la civilización occidental, del siglo de las luces, la ilustración, la revolución industrial, y cambiar los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia por la Agenda 2030-45, cosa que los patriotas del mundo con Trump, Bukele y Milei y Bolsonaro a la cabeza, Uribe Vélez, jamás, jamás permitirán. Razón tenía Milei al escribirlo exactamente como lo que es y lo que siempre ha sido, porque lo conoce bien. Por eso mismo y por el real peligro que las actuales migraciones desordenadas y masivas representan, tanto para los países de origen
como para los países de destino, financiadas por fuerzas oscuras multimillonarias que deben ser controladas y bien encausadas. Por eso mismo, y mientras que eso se hace, y regresamos al estado anterior las cosas, debemos encontrar una forma ágil, fácil y expedita de cumplir la palabra prometida de realizar las deportaciones masivas de ilegales indocumentados de manera eficaz y definitiva. La cuestión es más fácil de lo que la gente puede pensar y ya la vimos en la Segunda Guerra Mundial. No es sino alquilar 3 transatlánticos tipo de low boat de 5.000 personas cada uno y sacar 3 viajes semanales desde la Florida a Cancún. Es decir, 15.000 deportaciones por semana, 60.000 deportaciones mensuales, 720.000 anuales. A ese ritmo, en 4 años deportarán 3 millones de ilegales. Pero también podría haber 3 viajes semanales desde California hasta Baja California, lo que podría duplicar la cifra con 6 transatlánticos, llevándola hasta 6 millones en los próximos 4 años, comenzando el próximo año, obligando a que los procesos judiciales se realicen con los inmigrantes ubicados al sur del río Bravo. También podrían habilitarse para el efecto tanques petroleros de 31.000 metros cuadrados de superficie, donde podrían ir cómodamente 15.000 ilegales cada viaje de regreso a donde salieron o por donde fueron permisivos, viéndolos pasar tranquilamente hacia los Estados Unidos a armar un caos monumental. Desafortunadamente la inmigración la utilizan dictadores castrochavistas para enviar el lumpen sicarial, lo peor de sus filibusteros, a dañar y delinquir y por supuesto que a votar, junto con las drogas para embrutecer a la población juvenil y hacerla fracasar. Tren de Aragua, colectivos chavistas, CDRs, activistas marxistas, leninistas, primeras líneas, narcoterroristas, barras bravas de medioambientalistas, infiltradas por expertos fogoneros, incendiarios de supuestos estallidos sociales que como volcanes destruyen terminales de transporte, estaciones de policía, vandalizando el mobiliario urbano, empresas, bancos y sedes de alcaldías. Por eso es necesario imponer barreras y detener el paso victorioso de las hordas y huestes oscuras y levantar murallas democráticas que les impidan destruir, arruinar y vencer a nuestra civilización occidental con la cual logramos llegar aquí ahora hasta este preciso lugar. Mucho es lo que hemos logrado avanzar desde el oscurantismo hasta acá, luego de la revolución industrial, tanto en derechos como en libertades y en reivindicaciones sociales, así como en materia de despertares de la conciencia y evoluciones espirituales de toda índole, que precisamos defender y será necesario proteger y salvaguardar para no retroceder al medioevo, que es a donde suelen conducir las neodictaduras modernas, y aún más atrás, hasta la edad de piedra, sin agua, sin luz, sin internet, ni WhatsApp, ni Twitter, ni X, como sucede en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Brasil. Y muy pronto sucederá en Colombia, México y España, si no nos despabilamos y nos despertamos en conciencia. Ya. Sobre el tema del muro limítrofe entre México y Estados Unidos, solo cabe decir, Mr. Trump, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Separe usted bien el trigo de la cizaña a la hora de seleccionar bien quién debe entrar a su país. Detenga usted el flujo masivo, desordenado y desmesurado y evite de una vez por todas el ingreso de personas indeseables con prontuario criminal y pasado judicial, enviados adredes, pero clandestinamente y malintencionadamente a dañar su comunidad.
lo que sin duda alguna constituye un acto hostil y de seguridad nacional, al igual que el envío de cocaína y fentanilo a sus calles para disminuir o incapacitar a su población civil juvenil. Señor Trump, edifique usted ese muro inmediatamente, no para evitar que las personas buenas salgan, sino para impedir que las personas malas entren, dejando abiertas sus puertas solo para las personas decentes, con legítimos anhelos de convertirse en ejemplares miembros de la sociedad occidental, que contribuyan de buena fe al progreso de toda la comunidad en un formato ganar-ganar, mientras que alcanzan el tan anhelado sueño americano con trabajo, estudio, dedicación y esfuerzo, contribuyendo además con la creación de riqueza y el pago de impuestos. Ay, por favor, no olvide usted desclasificar los archivos de Gaitán y Kennedy, de Epstein y Didi, para resaltar los puntos comunes que los unen y descubrir de una buena vez a quién diablos encubren. Soy Martín S. y este es nuestro programa Martín S. Opina. Felicitaciones a mis queridos amigos copartidarios, patriotas, demócratas y republicanos, liberales y libertarios, que recibimos encantados las buenas nuevas surgidas del pueblo soberano norteamericano. Latinoamérica entera os saluda con beneplácito en esta nueva hora de restaurar los principios que hicieron grande a los Estados Unidos. De nuevo. Que el buen Dios nos bendiga a todos nosotros, sus hijos, unidos como hermanos por los siglos de los siglos. Amén. Si les gustó este programa y si a ustedes también les pareció que hoy amanecimos viviendo en un mundo muchísimo mejor, suscríbanse, compartan, denle like y péguenle a la campanita. Hasta pronto. Muchas gracias.